El caso Alierta simbolizó el final del proyecto de Telefónica Media. Cuando don César Alierta llega a la dirección de Telefónica y por tanto también de Telefónica Media, la cúpula mediática de Telefónica no la ha nombrado él, son los que están de la etapa anterior, la etapa de don Juan Villalonga, don Javier Jimeno Priede al frente de Onda Cero, el señor Ruiz de Gauna al frente de Vía Digital y como jefe máximo de Telefónica Media Admira, don Juan José Nieto, a los que se consideraba, sobre todo al señor Nieto, amigos personales de don Pedro J. Ramírez, es decir, del director del diario El Mundo. Por eso, cuando en enero del año 2002 el diario El Mundo inicia una campaña mediática contra don César Alierta, no faltan quienes interpretan que cuando El Mundo está atacando al señor Alierta, en el fondo es una lucha interna dentro de Telefónica, de los directivos de Telefónica Media, contra el directivo de la casa matriz, el señor Alierta. Si era un pulso, claramente lo perdieron, porque la primera reacción del señor Alierta, cuando El Mundo empieza a hacer campaña contra él, fue echarles a todos. En la tertulia de don Luis Herrero, este acusó abiertamente a don Pedro J. Ramírez de que su objetivo era hacer chantaje al presidente de Telefónica por no haberle dado el control absoluto de Onda Cero. Es una información, tú te preguntas, trascendente, sin ninguna duda. ¿Cuál es el único medio de comunicación que la ha valorado? La COPE. Tú tienes intereses en Onda Cero. Onda Cero no la ha valorado. En el programa de Luis del Olmo no se ha dado. Ayer en la brújula, no sé si fue una gripe repentina, pero la subdirectora de tu periódico no estuvo, no se comentó. Ayer pedí por favor que me pasaran el tratamiento que le había dado Onda Cero, cuyos informativos tienen el apellido del Mundo en el asunto, y me di cuenta que es que no había sido ni tratado en el... Pero yo preferiría que, si es para decir que la noticia obedece a un chantaje, pues la verdad... Que cabe la posibilidad... Hay una lucha de poder en Onda Cero. Fueron momentos de confusión, con mucha tensión, por la información que el Mundo ofrecía en relación con la presidencia del presidente de Telefónica, etcétera, etcétera. Bueno, un momento muy desagradable que vivido de dentro pues fueron realmente terribles. Yo tenía que ser leal a Onda Cero en aquel momento, y a mi empresa, que era Onda Cero, y a su propiedad, que era Telefónica, y no, por ejemplo, a lo que podía representar en este caso. ¿No? Porque es la etapa en la que Onda Cero... Habíamos llegado a un acuerdo, John Muller era el director de informativos de Onda Cero, nuestras emisoras estaban... y fue un ejemplo claro en el que actuamos en contra de nuestro interés comercial, y que yo antepuse la defensa del derecho a la información de los ciudadanos. El 9 de enero inicia El Mundo su campaña contra Telefónica, y el 12 de enero sale el equipo entero de Telefónica Media. Desde el diario ABC, su columnista don Manuel Martín Ferrán elogió a aquellas destituciones que parecían simbolizar el fin de la influencia de El Mundo en los medios de Telefónica. Juan José Nieto, ex Asensio, ex Villalonga, ya cabalga hacia el destierro, ganado a pulso en 100 deslealtades tasadas y en 1000 inconmensurables. El ya expresidente de Admira Media, antes Telefónica Media, le había puesto una radio a El Mundo, con el desparpajo con que antes los señorones de Bilbao le ponían un piso en el barrio de la Concepción a sus ocasionales amiguitas madrileñas. Se acabó el amancebamiento. Vamos a ver, nosotros, yo estuve muchos años en ese periódico, y Pedro J. tiene enormes cualidades profesionales, enormes. La capacidad de la amistad no cuenta entre sus cualidades. Y nosotros a veces, como broma, hablando de algún directivo de televisión, en concreto de Nieto, decíamos, fíjate si es tonto Nieto o Villalonga, que se creen que son amigos de Pedro J. Sabía perfectamente cómo es Pedro J. Yo Pedro J, en contra de lo que podía pensar mucha gente, y sé que es alguien que tiene buena opinión de mí, no he tratado mucho, ni hice política, ni he hecho política. Yo creo que hay una causa-efecto del señor Alierta que se ve sobrepasado con este tema, porque fue condenado además, lo que pasa es que había prescrito, y se hace con el control de los medios pensando que de esa manera va a controlar más los temas. Algo debía hacer bien para ser joven y estar 6 años llevando los medios de Telefónica, cuando muchos de los que pasaron por ahí eran mucho más mayores y se supone que tal, y tuvieron una vida muy efímera.
Provisionalmente, el nuevo responsable de Telefónica Media sería don Luis Abril, que nombraría a don Juan Quindelán nuevo presidente de Onda Cero. La cúpula de Telefónica Media es cesada al grupo Unidad Editorial, que tenía una imbricación creciente, pues no le sienta bien. El día que a mí me nombran, pues yo tengo una llamada de Pedro J. y Pedro J. me dice: tu llegada es una agresión. El nuevo máximo responsable de Antena 3 Televisión sería, como consejero delegado, don Ernesto Sáez de Buruaga. Ernesto Sáez de Buruaga, de director de informativos, pasó a entrevistar a Aznar, aquella la famosa entrevista, y luego pasó a ser consejero delegado cuando no sabía leer un balance. Y el nuevo presidente de Onda Cero sería don Juan Quindelán, que en su primera entrevista dejó bastante claro quién era su enemigo. Después de echar a la cúpula de Telefónica Media, el señor Alierta pone al frente de los medios de Telefónica Media a gente enemiga de don Pedro J. Ramírez, porque pone como máximos directivos de Onda Cero a don Juan Quindelán y a don José María García Oz, que precisamente habían roto en su día con Recoletos cuando Recoletos quedó en la órbita de don Pedro J. Ramírez. Y una de las primeras decisiones que tuvo el señor García Oz fue fumigar de Onda Cero a don Pedro J. Ramírez. Que di la orden que se prohibiera la entrada a Pedro J. Ramírez en la radio. Onda Cero. Y César Alierta se cogió un cabreo y que le crea un conflicto por echar a Pedro J., que era el periodista de la Moncloa. Entonces un día me llama Juan Quindelán y me dice: en mi calidad de presidente de Onda Cero he echado a Pedro J. Me lo debía ser advertido porque vamos a tener un problema. Y bueno, pues el presidente de Telefónica me llamó y me dijo: ¿qué habéis hecho con Pedro J? Es el presidente de Telefónica lo que me dice: pues dile a Juan Quindelán de mi parte que lo readmita. El mundo sufrió periodos de retirada de la publicidad de Telefónica verdaderamente que hubieran debido derivar en responsabilidades hasta penales por parte de los administradores, porque estaban supeditando el interés comercial de la compañía a las maniobras personales de sus dirigentes, porque en el caso de Alierta el asunto era las maniobras con información privilegiada que había llevado a cabo en Tabacalera en beneficio de un sobrino suyo. El conflicto llegó un poco más lejos cuando un abogado, el señor Davo, judicializó el conflicto al llevar a los tribunales al señor Alierta y a su sobrino. Desde los medios afines a Telefónica, principalmente desde el pequeño grupo Intereconomía, que ya tenía en ese momento una revista llamada Época, aseguraron que el abogado señor Davo estaba actuando impulsado y fomentado por el diario El Mundo, y el intermediario, el interlocutor entre el diario El Mundo y el señor Davo se decía que era el entonces director adjunto del diario El Mundo, don Casimiro García Abadillo. En este caso Época le señalaba a usted como quien estaba contactando o quien estaba detrás de los abogados que estaban detrás de la acusación del señor Alierta. Vamos, que yo conocía a los abogados, claro que los conocía, como conozco a la mayoría de los despachos de abogados de España. Es decir, que y ellos vinieron a preguntarme, porque eran un despacho de abogados que defendían a los pequeños accionistas, vinieron a preguntarme al periódico por las informaciones que yo estaba publicando. Pero luego la información que publicamos sobre César Alierta no tiene nada que ver con eso, ni mucho menos. O sea, la información es la información y, como decía antes, lo importante son los hechos. Y luego el juicio de intenciones, eso ya es otra cosa y forma parte de batallas que a mí no me corresponden, pero de luego que yo actué de una manera absolutamente profesional, como he hecho siempre, y siempre lo seguiré haciendo. O sea, nadie puede decir que yo haya estado al servicio de una cosa que no sea mi periódico. Eso no lo puede decir nadie. Pero aquí es evidente que yo actué en defensa del interés de los lectores y en contra del interés de mi propia empresa, desde el punto de vista de las cuotas de poder mediático. Entre las víctimas de la guerra entre el señor Alierta y el señor Pedro J. Ramírez, la más famosa fue doña Isabel San Sebastián. Doña Isabel San Sebastián era columnista del Mundo y presentadora de Antena 3 Televisión, el canal de televisión de Telefónica. Y entonces a ella se le ordena
que prescinda en su programa del señor don Pedro J. Ramírez como tertuliano, una orden que le transmite el que entonces es consejero delegado de Antena 3, que es don Ernesto Sáez de Buruaga, y ella acepta la orden, pero públicamente dice que está en contra, y desde las páginas del Mundo se manifiesta contraria a las decisiones de don César Alierta, y eso provoca a que Telefónica, con Buruaga como consejero delegado de Antena 3, la despidan fulminantemente como presentadora del primer café de Antena 3, donde le reemplazó la señora Carmen Gurruchaga, que se consideraba hasta ese momento amiga personal de doña Isabel San Sebastián, una amistad que se rompió en ese mismo momento. Despide a Isabel San Sebastián como directora del primer café y usted no quiso firmar ese despido, ¿cierto? Isabel San Sebastián, la dirección de Telefónica decide que no es la persona adecuada para seguir en el primer café por una serie de historias. Me pide mi opinión y yo le digo que yo creo que debe seguir. Pero cuando el empresario, que es el dueño de la empresa, te dice que sí o sí hay que despedirla, yo tengo dos opciones: o aceptar la decisión de la empresa o marcharme. Prefiero en aquel momento aceptar la decisión de la empresa, porque tampoco Isabel me había consultado cuando tomó su propia decisión. Haber dimitido, pero que no lo hizo porque usted no había consultado las decisiones que tomó. Yo le dije al señor Buruaga claramente lo que pensaba hacer. Nosotros fuimos invitados a este programa por Isabel San Sebastián. Ella ha asegurado que se le ha echado de este programa por ser independiente. Pone de manifiesto que hay un problema en este país con la libertad de expresión. Denunciado también antes por Pedro J. Ramírez. A mí me llama profundamente la atención que usted ahora considere que un defensor de la libertad de expresión es un periódico con el que ustedes se han metido constantemente. Hasta hace un día, 2 días o una semana ustedes decían que ese era un periódico que controlaba el gobierno. Podríamos debatir mi salida una semana antes del Mundo. A periodista que le sustituyó porque se le atribuía una gran cercanía personal. Hubo quien hasta insinuó que no era una actitud muy de compañera esa decisión. No, quien lo insinuó no, yo lo dije. Yo lo dije y lo mantengo. Y de hecho para mí Carmen Gurruchaga ha muerto. Yo no le he vuelto a dirigir la palabra ni lo haré. O sea, eso fue una traición, se llama así con toda la regla, una traición. Ella era mi amiga, era mi compañera, yo la había llevado a ese programa, yo la había llevado a televisión, donde ella no había trabajado nunca. Y ella a mis espaldas negoció sustituirme sin decírmelo. Isabel San Sebastián entró en el Mundo porque yo hablé con Pedro J, porque ella se enfadó con Zarzalejos en ABC. Bueno, pues entró en el Mundo. No voy a decir con la oposición de quién, pero de un alto gerifalte del periódico que no quería que entrara Isabel porque la consideraba casi de extrema derecha, pero bueno, entró en el Mundo porque Pedro J dijo que sí. Entonces ella en Antena 3, cuyo dueño era Alierta, porque era de Telefónica, no se le ocurre nada mejor que llamar corrupto a Alierta. Le dicen que lo deje estar, que no puedes meterte con el dueño de la empresa. Y ella al día siguiente lo dice otra vez. Y a la tercera la echan. Entonces agarro y le llamo a Isabel. Lo primero que hago, le digo: Isabel, me han ofrecido el primer café. Se agarró el cesto de las chufas y empezó a contar una película que no tenía nada que ver con la realidad. De hecho, para mí Carmen Gurruchaga ha muerto. A mí, como los patios de vecindad no me gustan, dije: joder, esto parece una pelea de patio de vecindad. Me callo y ya se le pasará. Pero como han pasado 10 años o 12 o no sé cuántos y no se le ha pasado, bueno, pues ya voy a empezar a contar las cosas como son, porque ya estoy un poco harta de que como ella es la que bla, 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 solo que de la versión de los hechos que dice ella. Pues. Es que Telefónica tiene el poder que tiene porque se lo ha dado al gobierno. Y Telefónica tiene el control que tiene de medios de comunicación porque se lo ha dado el gobierno. Que lo que quiere Telefónica, repito, son mercenarios. No quiere una televisión... Isabel, no te equivoques, no Telefónica, el gobierno. Es que yo utilizo tus argumentos y voy un poquito más allá. Este gobierno ha creado las condiciones para que no se pueda ejercer el periodismo independiente. Punto. El balance de aquella historia es que el señor Alierta acabó harto del sector mediático y anunciando que quería dejar los medios de comunicación en España, no curiosamente los medios de comunicación que tenían en otros países como Argentina. Se mantuvo durante muchos años como dueño de Telefe, pero sí en España, como decir, quiero cerrar, desmantelar lo que era Telefónica Media Admira. Y el segundo balance es que la parte judicial acabó, aunque fuera por prescripción, con una sentencia absolutoria. O sea, si yo hubiera actuado como otros colegas en esa época, me habría guardado esa información, me la hubiera guardado en un sobre, hubiera ido a ver a César Alierta y probablemente Unidad Editorial se hubiera convertido en el beneficiario
de la privatización de la posterior venta de Antena 3. El presidente de Telefónica, César Alierta, ha sido absuelto de un delito de uso de información privilegiada. El juez considera que el delito ha prescrito y absuelve también a su sobrino. El último responsable de Telefónica Media Admira, antes de su disolución, fue don Pedro Antonio Martín Marín, del Partido Popular, que reforzaba la imagen de grupo mediático gubernamental, y que llevó a Onda Cero a don Javier González Ferrari, también vinculado con el Partido Popular. Tú fíjate que Multimedia de Telefónica tiene durante 6 meses un presidente provisional, porque él el puesto ya se lo tenía guardado para un amigo, que como había tenido un cargo ministerial, no podía ocupar ese puesto durante 6 meses hasta que no se cumpliera. Ese amigo era Pedro Antonio Martín Marín, el mayor censor que ha tenido este país. Eso me costó la amistad con Luis Abril. Un día no sé quién me dijo, creo que viene Martín Marín. Que a mí me pareció un tipo que sí me parecía siniestro y comisario político de verdad. Y entonces le dije llamé a Luis y dije, oye Luis, ¿qué hay de esto? Y me dijo, por lo que sabes. Y dije, sí. ¿Y esto desde cuándo lo sabéis? Desde siempre, desde que esto es un pacto de César con José María Aznar y tal y cual. Yo, joder, coño, esto no me lo dices, me llamas y tal, no me lo dices. Joder, es un cabrón. Si eso era así, pues que yo no estaba ni 5 minutos más, ¿no? Isabel San Sebastián no sale bajo mi mandato, sale cuando yo ya me he marchado y el Partido Popular ha nombrado al que ellos querían nombrar. En ese baile de directivos de Telefónica Media de ese periodo, cabe destacar que un grupo de ellos pondría en marcha, tras abandonar Telefónica, un periódico digital, El Confidencial.